trabajar bien una estrategia de contenidos enfocado a rich snippets. Pongamos encabezados, negritas, listados, tablas, imágenes, pero el link building es algo fundamental, importantísimo, para que también Google nos vea con buenos ojos. Bueno, pues nada, como comentábamos, hoy vamos a hablar sobre optimización de contenidos SEO. Yo sé que se ha hablado muchísimas veces sobre cómo hacer un contenido SEO, cómo escribir para el SEO, pero la charla de hoy he querido darle un matiz distinto porque no vamos a hablar solamente del SEO antiguo, digamos, sino que vamos a intentar adaptarlo a lo que Google está exigiendo a día de hoy, ¿vale? Vamos a intentar verlo de la forma más actual posible. Aquí os he preparado un pequeño índice para que veáis cuáles son esos factores en los que vamos a indagar y vamos a ver en profundidad. Y como digo, vamos a mejorar el SEO de nuestros contenidos según las últimas actualizaciones de Google, que como sabéis además, hace poco apareció ese Core Update que ha aniquilado a muchas páginas, otras muchas han subido, así que estaremos atentos al caso de éxito de Luis que nos comentará al final de esta clase. Y bueno, por comentar un poco, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar sobre rich snippets, que quizás os asalta un poco la duda de por qué estoy hablando de rich snippets en una clase de contenidos. Y es que no sabéis lo importante que es trabajar bien una estrategia de contenidos enfocado a rich snippets, porque la visibilidad que podemos conseguir o que podemos perder por tema de rich snippets es importantísimo, ¿vale? Así que es algo que yo creo que tenemos que tener ahora mismo muy en mente cada vez que queramos optimizar o hacer siquiera un keyword research. Luego también vamos a hablar de keywords, por supuesto, el SEO trata de keywords, trata sobre intenciones de búsqueda, por lo que vamos a ver formas muy sencillas pero eficaces para que esa keyword posicione mejor. Hablaremos sobre el tema del EAT, que es también un tema que a mí personalmente me encanta, todo el tema de reconocimiento de marca, cómo podemos hacerle ver a Google que somos creíbles y mostrar evidencias de que somos expertos en el tema que tratamos. Por supuesto, tema multimedia, tema de vídeos, tema de imágenes, cómo podemos optimizarlo al máximo. El link spam update, que si os suena chino no os preocupéis porque vamos a ver cuáles son esos atributos que hay que poner en los enlaces internos y salientes para que Google nos vea con buenos ojos y no recibamos una penalización, ¿vale? Veremos qué tenemos que poner según esas nuevas directrices. Y los enlaces internos, que es algo fundamental para toda estructura web, para una correcta distribución de autoridad dentro de un sitio. Entonces vamos a tratarlo, por supuesto, también durante la clase de hoy. Muy bien, primer punto, aparecer en rich snippets. Como comento, los rich snippets, yo creo que todos sabéis lo que son aquellas cajitas, aquellos módulos que aparecen en Google directamente sin tener que entrar siquiera en una página web. Y que claro, pues si yo pregunto la edad de Luis Villanueva y me aparece directamente, yo es que no tengo que entrar en ninguna web para ver el resultado. Por tanto, aquí tenemos un problema realmente para conseguir tráfico por esas keywords. Aquí, por ejemplo, tenemos casos donde los rich snippets son una amenaza. ¿Por qué son una amenaza? Porque no dan pie a que nosotros podamos entrar a ver más información, o al menos yo con lo que estoy viendo ya en pantalla ya tengo mi duda resuelta y no necesito entrar en una web para poder completar la información. Por ejemplo, si yo busco cómo funciona un NFT, fijaros que aquí yo en un párrafo ya tengo una clara respuesta de cómo funciona. Si quiero indagar más, puedo entrar, pero realmente lo fundamental, lo básico, ya está puesto de forma completa. Por tanto, aquí tenemos una amenaza para nuestro tráfico. Por otro lado, cotización Bitcoin. Si yo quiero ver la gráfica de la cotización de la criptomoneda, yo, haciendo una simple búsqueda en Google, ya lo puedo ver sin tener que entrar en la gráfica de ninguna web. Por tanto, es otra amenaza. ¿Por qué? Como digo, pues porque es que tenemos una información directa, concreta e inequívoca en un resultado que no está dentro de una página web, sino que sale en el propio Google. Sin embargo, fijaros aquí que hay un pequeño elemento diferencial con respecto a los rich snippets que vimos anteriormente. Aquí, fijaros que si yo, por ejemplo, busco cómo cambiar un archivo PDF a Word gratis o cómo ganar en Fortnite, no me aparece una respuesta completa. Fijaros que pone aquí el tema de más elementos, ¿vale? Esa pequeña línea que nos da pie a completar la información. ¿Por qué? Porque Google sabe, y por tema de extensión principalmente, que no me está dando el resultado completo y que el usuario seguramente quiera leer más información sobre este tema. Aquí, por tanto, cuando hay pasos incompletos, cuando hay información incompleta, sí que estos rich snippets pueden aumentar el CTR y pueden mejorar considerablemente los clics hacia un resultado.
Fijaros que aquí antes no hay nada de leer más, digamos, con más elementos en una URL en concreto, sino que directamente te aparece el resultado. Abajo es verdad que te aparece, obviamente, la página web, si no esto ya sería un cachondeo, pero no te aparece ese pequeño elemento, no de más elementos, valga la redundancia, por lo que aquí sí que tenemos una mayor oportunidad para conseguir tráfico. Ahora bien, hay otro elemento también importante, y es lo que os comentaba antes en la introducción de las no simple queries y las keywords complejas, ¿vale? Las queries complejas. Básicamente os leo textualmente lo que comenta Google con respecto a este elemento, a este factor, y es que las no simple queries, ¿vale? Buscan una respuesta muy específica como un hecho o una definición. Esta respuesta tiene que ser correcta y completa y se puede mostrar en una cantidad de espacio relativamente pequeña. Esto es importante, ¿vale? Pone del tamaño de la pantalla de un teléfono móvil. Por tanto, si estamos abarcando una keyword que no se puede responder de forma concisa, de forma discreta y de forma, como vemos, relativamente pequeña, ¿no? En apenas unos párrafos, no va a ser apta para tener rich snippets. Aquí, por ejemplo, comentan que no puede exceder la oración, o sea, no tener más de 2 oraciones, ¿vale? Básicamente, o una lista corta de elementos. En estos casos, si encaja en esas 2 oraciones y tener un listado corto, como veíamos aquí, ¿vale? Que vemos en este caso, una definición concreta, y aquí el listado, como es extenso, sí que aparece lo de más elementos y no aparece un rich snippet completo, pues entonces, en el caso de que sea cortito, sí que va a ser carne de cañón para tener aquí este rich snippet. En estos casos, pues como digo, la consulta se llama No Simple Query y es una consulta concreta con una respuesta inequívoca, es decir, que no da pie a ambigüedad, que no hay como diferentes puntos de vista y Google sabe exactamente lo que quiere el usuario con esa palabra clave. Aquí, sin embargo, tenemos otras tipologías de keywords que serían las No Queries, que serían como las contrarias a las No Simple Queries. En estos casos no suele haber rich snippets. ¿Por qué? Porque son keywords donde los resultados son un poco más ambiguos. Es decir, si yo busco, como decía, bancos, pues pueden ser bancos de muchos tipos. O por ejemplo, si yo busco ciudad de Nueva York, seguramente no me aparezca un rich snippet porque yo de Nueva York puedo querer saber un montón de cosas. No estoy especificando qué quiero saber de Nueva York. Por tanto, van a aparecer seguramente muchos resultados web y no tantos rich snippets. O por ejemplo, si por ejemplo buscamos aquí Nueva York, popularidad, ¿no? Digamos la población de 2013, aquí ya sí vamos a tener una no simple query. ¿Por qué? Porque queremos saber un dato concreto. Y aquí con un rich snippet se nos puede dar una respuesta inequívoca sobre lo que estamos queriendo saber. Normalmente, como os estáis fijando, pues las no simple queries, al requerir de un dato concreto, suelen ser un poco más extensas que las no queries, pero tampoco nos tenemos que fijar sobre todo en la extensión de la palabra clave, sino más en la intención de búsqueda. Si quiero saber de un dato concreto o si estoy buscando algo que puede dar pie a diferentes interpretaciones. Como comento, yo creo que el caso de Nueva York se ve bastante bien, porque si yo busco Nueva York puedo querer saber un montón de cosas de la ciudad, pero si busco la población de 2013 de Nueva York quiero saber un dato concreto, y ahí tenemos el no simple query con un rich snippet. En el otro caso sería más difícil encontrar un rich snippet. ¿Por qué os comento esto? Pues porque, como digo, los rich snippets pueden ser una oportunidad o una amenaza. En el caso de que veamos que para una palabra clave aparece un rich snippet que ya responde de forma directa a una consulta, seguramente no sea tan rentable y no nos interese tanto salir como en una donde no haya un rich snippet y donde todo sean páginas web, resultados, y el usuario sí o sí tiene que entrar en una página web. No tenemos tampoco, es decir, esto no quiere decir que aquellas keywords que tengan un rich snippet tengamos que deshacerlas, pero nos va a servir principalmente para hacer un poco de marca. Por ejemplo, si yo aquí posiciono para cómo funciona un NFT, aunque yo tenga mi respuesta perfectamente en un parrafito y no tenga que entrar en la web, yo ya estoy viendo ahí un poco el dominio, ¿no? Estoy viendo Finect, estoy viendo cuál es la página web y a lo mejor en un futuro, cuando yo haga una consulta, recuerdo el dominio, recuerdo la marca y en lugar de entrar en otro resultado, en lugar de entrar en otra página web, entro en esta porque recuerdo que en su día me dio una buena definición, me dio una buena respuesta sobre lo que, sobre cómo funcionaba un NFT. Entonces no tenemos que, digamos, desechar aquellas keywords que tienen un rich snippet que ya da una respuesta completa, sino que tengamos en cuenta que quizá no da tanto tráfico como otro que no tiene ese rich snippet.
Otro caso interesante también, digamos que un punto importante, es que las keywords van variando de intencionalidad de búsqueda, y esto lo estamos viendo muy claramente con el último Google Core Update. Estamos viendo cómo keywords que a priori tenían una intención de búsqueda informacional están pasando a tener resultados comerciales. Estamos viendo cómo keywords que antes mostraban resultados idénticos, ahora cada keyword ofrece un resultado distinto, por lo que tendríamos que tener un contenido distinto para cada palabra clave. Y también estamos viendo cómo keywords que no tenían rich snippets ahora sí que tienen rich snippets, y algunos que o sea, que tenían rich snippets y ahora no tienen rich snippets. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto es muy cambiante. Tenemos que tener claro que están el tema de las no simple queries, las complejas, que los rich snippets pueden verse como una oportunidad o como una amenaza, pero en ningún caso decir, como hay un rich snippet, no voy a atacar esa keyword. Eso jamás, porque el escenario de Google es muy cambiante y puede que en un futuro tú estés en ese rich snippet, puede que aparezca de forma incompleta y ya tengas más clics, etcétera. Puede darse cualquiera de los casos que que he comentado anteriormente. Bueno, ahora la pregunta que os estaréis haciendo es, Emilio, ¿cómo salgo en Rich Snippet, no? Realmente muchas veces se habla sobre datos estructurados, por ejemplo con el esquema, ¿no? Los famosos datos estructurados de esquema, que por supuesto son una buena práctica, pero yo os puedo confirmar al 100% que no hace falta comerse la cabeza con tema de código para aparecer en Rich Snippets. Lo más importante, sin duda alguna, ¿vale? Os lo digo de verdad, bajo la experiencia de un montón de Rich Snippets que hemos conseguido con muchos contenidos, lo más importante es cómo estamos redactando el contenido y la maquetación. Y no tanto la maquetación, sino la sintaxis y la facilidad que le estamos dando al robot de Google de comprender el contenido. Aquí, como digo, los datos estructurados pueden ayudar, pero no son imprescindibles. Son recomendables, pero no imprescindibles para salir en Rich Snippets. Entonces, si tenéis un nivel de perfil de SEO técnico un poco más novato o que os da un poco de miedo el tema de entrar en datos estructurados, no os preocupéis, porque teniendo un buen contenido y teniendo una buena autoridad y sobre todo siguiendo las recomendaciones que vamos a ver ahora, vais a tener oportunidad de poder salir en Rich Snippets. Mirad, hay un dato muy curioso, que a mí al menos me pareció curioso, y es que Google tiene una guía de estilos para redactores, que normalmente pensamos en que Google habla mucho del algoritmo, mucho de temas que si la autoridad, que si el EAT, las Google, bueno, los quality raters, ¿no? Tema de SEO técnico, que si el robots. Y fijaros que también tienen en cuenta el tema de la redacción. Aquí os he puesto abajo la fuente por si queréis consultarla, un enlace, os voy a poner de hecho todas las fuentes de todo lo que voy recabando, porque a mí me gusta centrarme en fuentes oficiales para poder ofreceros el contenido. En esta guía de estilos de Google, una de las recomendaciones que dan a editores es que tenemos que usar la voz activa. ¿Por qué? Porque a Google le va a resultar más fácil interpretar de qué estamos hablando. Además, también a nivel humano, ¿vale? No tanto a nivel algorítmico, a nivel humano, como usuarios, como personas que leen un contenido, va a mejorar la legibilidad y el entendimiento léxico de las oraciones. De ese modo, también, como digo, Google va a saber extraer mejor una respuesta corta de nuestros contenidos. Por ejemplo, bueno, básicamente la diferencia entre activa y pasiva es que en la voz activa el sujeto es quien realiza la acción. Vamos a verlo muy claramente en este ejemplo. Por ejemplo, una voz pasiva. Esto no deberíamos tratarlo en la guía de estilos de nuestro blog. El coche es comprado por muchas personas. Esto fatal. ¿Por qué? Porque la persona es la que tiene que hacer la acción de comprar el coche. Por ejemplo, pues entonces la voz activa, el ejemplo de redacción bien realizada sería: muchas personas compran un coche. Aquí sí, el sujeto, muchas personas, están comprando un coche, ¿vale? Están realizando la acción de comprar un coche con, en este caso, pues el predicado, ¿no? Es algo muy sencillo, algo muy tonto, pero que de verdad funciona a las mil maravillas. Y esto es algo que lleva haciendo, por ejemplo, Wikipedia todo el tiempo, ¿vale? Y Wikipedia siempre habla en voz activa. Si os fijáis, cuando entréis en cualquier artículo de Wikipedia, vais a ver que siempre empiezan con, por ejemplo, las barritas son no sé qué, no sé cuánto. Eso es voz activa, ¿vale? Algo tan simple como eso ya sería voz activa. De todas formas, no me quiero adelantar porque vamos a ver un ejemplo real, concreto, más adelante. Antes de nada, por seguir con esta línea de que Google tenga un fácil entendimiento, no un correcto entendimiento de nuestro léxico, de la gramática, tenemos que utilizar un lenguaje sencillo, sin metáforas. Y yo sé que esto puede generar controversia, puede generar enfados de la línea SEO y la línea editorial. Porque, por supuesto, los que estudian periodismo, yo de hecho he estudiado la carrera de comunicación, he estudiado periodismo, marketing, publicidad, un poco de todo. Los que son un poco más del ámbito de las letras, les gusta más esto del ámbito de redactar,
siempre intentan ser un poco metafóricos, un poco más poetas, digamos, por decirlo así, para que se note su riqueza léxica, su riqueza semántica, que se vea que saben redactar muy bien. El problema está en que en un contenido, si nos vamos por las ramas y hablamos de forma muy metafórica, a Google ya le estamos destrozando. O sea, Google cuando vea allá por el año 90, cuando los árboles tenían hojas muy verdes, yo qué sé, cualquier tontería de esas va a hacer que Google diga, pero vamos a ver, ¿por qué me está hablando aquí de árboles? ¿Por qué tengo aquí el concepto de árbol de los años 80 si yo lo que estoy analizando es un tutorial de cómo tocar la guitarra, ¿vale? Es decir, si hablamos de cómo tocar la guitarra, vamos a intentar que todo el léxico, que todas las keywords, todos los conceptos que vayamos tratando tengan que ver con tocar la guitarra. No nos vayamos por las ramas, no hagamos explicaciones complejas e intentemos dárselo todo bien mascadito tanto al usuario como a Google. Fijaros, esto es lo que os quería comentar anteriormente, ¿vale? Lo del tema de la voz activa y utilizar el verbo ser, estar, etcétera, ¿vale? Y con definiciones breves, que como hemos visto es algo fundamental. Tener una definición breve de un párrafo que se vea en apenas 1 o 2 líneas. Es cierto que a veces Google se extiende un poquito más, pero 1 o 2 oraciones como máximo para una definición breve que tenga opción a salir en Rich Snippets. Como decía, Wikipedia casi siempre ha estado monopolizando las SERPs, especialmente años atrás. Ahora vemos que hay más webs que están posicionando por encima de Wikipedia. Y una de las claves de su éxito es justamente mostrar información clara en su contenido. Y una práctica recomendable, como os venía comentando, es hacer definiciones del estilo la keyword más el verbo ser o estar más una definición breve, tal y como hacen ellos en cada entrada, ¿vale? En cada artículo de un concepto, ¿vale? Por ejemplo, si yo busco qué es un NFT, no sé por qué estoy poniendo aquí ejemplos, pero bueno, del metaverso de los NFTs que está tan de actualidad, básicamente fijaros que este extracto de Wikipedia empieza justo así. Un token no fungible o NFT, por sus siglas en inglés, es un tipo especial de token criptográfico. Fijaros, 2 oraciones empiezan con la keyword, luego el verbo ser o estar es un tipo especial de token criptográfico, claro, breve, conciso, sin metáforas, sin irse por las ramas. Esto es perfecto, esto es justo lo que tenemos que hacer para salir en Rich Snippets con definiciones. Si no hacemos esto, cualquier página web que tenga una definición más clara va a salir por encima de nosotros, aunque tengamos más autoridad nosotros. Yo he visto webs, y bueno, he tenido webs de hecho, que han estado posicionadas quizá en la quinta, sexta posición, y del día a la mañana, como tenía una buena definición y un buen léxico, de repente me he puesto, no el primero, sino en la posición 0 que llamamos, con mi rich snippet, completito, una buena definición, y ahí estaba yo, en posición número 0, cuando del día a la mañana fue cuando pasó eso. Es decir, yo ayer, por ejemplo, pongamos que ha sucedido hoy, ayer a lo mejor estoy en quinta o sexta posición y hoy de repente amanezco y tengo un rich snippet en la posición número 0. ¿Por qué? Porque Google ha entendido mejor el léxico de mi contenido y ha determinado que yo ofrezco una respuesta directa mejor que cualquiera de los que había antes. Los de la posición número 1 a la 4 puede que tengan más contenido, pero no está descrito de una forma tan correcta o digamos de una forma tan prominente a salir en resultados de Rich Snippets como el mío. Por tanto, pues Google me va a dar prioridad para salir en estos Rich Snippets. Luego también, fijaros que dentro de los Rich Snippets tenemos muchos formatos, por eso digo que algo importantísimo cuando queramos optimizar un contenido es ver primero qué sale en Google, qué está posicionando Google para mi palabra clave. Puede que Google no tenga un Rich Snippet de un párrafo, sino de un listado, por tanto aquí tener una tablita, por ejemplo, sería algo súper interesante, o en lugar de una tabla, como vimos aquí, pueda que aparezca un listado. Entonces si yo tengo un listado, pues mira, también puede ser algo beneficioso para la interpretación de Google, que Google sepa perfectamente cómo estoy organizando mi contenido. Entonces, bueno, básicamente la idea es esta, maquetar también con listados o tablas. No pongamos solamente párrafos de texto, pongamos encabezados, negritas, listados, tablas, imágenes, etcétera, etcétera. Porque no solamente va a ayudar a la aparición de Rich Snippets, sino que la legibilidad también va a aumentar y la experiencia de usuario dentro de tu contenido. Yo prefiero ver un contenido que me pone tablitas, que me pone imágenes, que me pone encabezados, que al final me disecciona bien el contenido, a ver un contenido que son 40 párrafos súper extensos que no tiene ni un encabezado ni una imagen, porque digo, mira, aquí me lo están explicando muy bien, pero yo paso de leerme este tostón. Me voy a otra que tenga una mejor maquetación, contenido complementario como una tabla, referencias, que tenga imágenes que complementen la lectura y que me haga entender mejor el contenido, etcétera. Por tanto, la maquetación
no, quizás no es un factor directo a nivel SEO, pero de verdad, a nivel de rich snippets, a nivel de generación de marca, como estrategia SEO a largo plazo de contenidos, os va a dar muchas, pero que muchas alegrías. Y yo no sé cómo lo hace Google, de verdad que no sé cómo lo hace, porque el algoritmo ya ha llegado a unos niveles de comprensión increíbles. Pero si tú tu contenido lo tienes muy completo, con muy buena maquetación, con más información que el resto, al final con cada core update, con cada actualización de Google, vas a ir aumentando y mejorando tus posiciones. Entonces, por resumir un poquito, esto de los rich snippets, al final son estos consejos: usar gramaticalmente la voz activa, un lenguaje sencillo, los verbos ser y estar para definiciones breves, como hemos comentado, apenas una o dos oraciones, maquetar con tablas y listados. Y bueno, pues a ver que las No Simple Queries suelen ofrecer más snippets, que como vemos ya queda a nuestro juicio detectar si son oportunidades o amenazas. Oportunidad si el usuario, aun teniendo ese rich snippet, necesita entrar en el resultado para ver toda la información completa, o amenaza si no necesita pinchar en el resultado para ver más información porque ya lo tiene todo lo que quiere en ese propio rich snippet. Muy bien, pasamos ahora a otro tema importante, al tema de potenciar la palabra clave. Obviamente el SEO va de keywords, el SEO va de palabras clave, de intenciones de búsqueda, y como SEOs tenemos que procurar que las keywords más importantes, las más relevantes, estén lo suficientemente bien potenciadas como para que salgan en primeras posiciones. ¿Qué cosillas así simples pero muy eficaces podemos seguir para mejorar el SEO de nuestros contenidos? Mirad, hay un truco que esto también se aplica a YouTube, o sea, si tenéis un canal de YouTube también podéis aplicar este truco, y es que en el título, en este caso el meta title, que sería la etiqueta principal o la que suele salir con mayor frecuencia como título, se debe contener la keyword lo más a la izquierda posible. Mirad, aquí en este ejemplo lo vamos a ver muy claro. Si yo busco iPhone 14, que va a ser el siguiente iPhone que salga en septiembre, bueno, que se presente en septiembre, fijaros que el top 3 me está poniendo iPhone 14 lo primero de todo. iPhone 14, fecha de salida, precio y modelos. iPhone 14, diseño, características, precio. iPhone 14, fecha de salida, precio y modelos. Es decir, están dándole total prioridad, total importancia a la keyword iPhone 14. ¿Por qué? Porque saben que es la más buscada, la que más le interesa, y que las otras son long tails y por tanto deben o pueden estar más a la derecha, ¿vale? Pueden desplazarse un poquito más a la derecha. Entonces, mi recomendación, si no conseguís posicionar correctamente para una palabra clave y veis que en el título la keyword principal está muy a la derecha, probad poniéndolo a la izquierda, porque seguramente se potencia un poquito más. De hecho, yo he hecho la prueba 40.000 veces, o sea, no 40.000, pero muchas veces, y por norma general casi siempre aumento posiciones. Depende mucho de la competencia, es decir, si tenéis una competencia muy feroz, es normal que sea más difícil posicionar un poquito mejor solamente cambiando este factor, pero en términos donde no hay mucha competencia, este simple hecho te va a permitir subir posiciones, ¿vale? Lo tengo súper demostrado y de hecho lo hice hace un par de días y hoy he revisado los rankings y he pasado de posición 6 a segunda posición poniendo simplemente la keyword exacta principal a la izquierda del todo, porque antes estaba un poquito más a la derecha. Eso es algo que os recomiendo que vayáis probando. Si estáis en primera posición o en segunda posición, obviamente no tocáis nada, ¿vale? Que esto son recomendaciones para aquellos artículos que tienen potencial de mejora, pero si las cosas van bien, no toquemos, que muchas veces nos pasamos de optimización y hacemos cosas donde no deberíamos. Bueno, básicamente por aquí esto finiquitado. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Normalmente, bueno, lo que os llevo poniendo aquí en esta diapositiva es que el meta title debe tener la keyword lo más a la izquierda posible, efectivamente. El problema está en que Google no tiene por qué determinar tu título, es decir, lo que aparece aquí en Google, con el meta title. Puede recopilar ese title o puede mostrar ese title recogiendo cualquier otro elemento digamos, semántico que haya dentro de la página web. Por ejemplo, pues bueno, fijaros aquí que puede por supuesto tener el title, o sea, el meta title que tanto os he mencionado antes. Puede ser el titular principal visible, es decir, lo que sería el encabezado H1 de nuestro contenido. Bueno, debería ser al menos H1 cuando entramos en un artículo, ¿vale? Es decir, el titular que aparece cuando entramos en la web dentro de nuestro sitio, porque podemos diferenciar lo que sería el titular de nuestro contenido dentro de la web y el título que aparece en Google, ¿vale? Podemos diferenciarlo, pero puede que Google pille uno o pille otro si son distintos. Puede que pille cualquier otro elemento del encabezado, un H1, un H2, un H3, cualquier encabezado puede ser susceptible a mostrarse como título dentro de las SERPs, ¿vale? Y dentro de Google.
Otro contenido de gran tamaño, ¿vale? Que destaque mediante estilos. Por ejemplo, imaginaros que tenéis texto en negrita, que tenéis un texto con un fondo llamativo en color, que tenéis un contenido que aunque no tiene la etiqueta de title ni de H1 ni de H2, sí que le habéis puesto un font size, ¿vale? Un tamaño de fuente mayor al resto del contenido principal. Y Google dice, vale, si lo está poniendo aquí con un texto importante a nivel de tamaño, ¿vale? Una tipografía grande, será porque es importante. Entonces también puede que de ahí pille ese título. Cualquier otro texto incluido en la página, es decir, cualquier otra cosa que salga en la página puede aparecer como title, aunque esto lo he visto en muy poquitas ocasiones, normalmente son los casos que nos ponen ahí arriba. Luego también el texto de enlace de la página o texto de enlaces, digamos, que llevan a la página, es decir, si a mí me enlazan con un texto, puede que ese texto mediante el que me enlazan, pues sea ese title, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que estamos un poco a merced de Google, o sea, como veis tenemos muy poca capacidad de actuación porque Google puede pillar prácticamente cualquier elemento a nivel de texto para mostrarlo como title. Ahora bien, lo más normal, lo común, es que Google tome el meta title, el title, como título que aparezca luego en Google, ¿vale? En los resultados. Fijaros, otro tip también, otro consejo que yo estoy habituado a realizar en mis contenidos. Intento poner la keyword en el primer párrafo en negrita. ¿Por qué? Porque John Mueller, de hecho, ha confirmado que la negrita es un factor de posicionamiento, que se formó un alboroto increíble en Twitter cuando John Mueller confirmó algo tan tonto y tan simple como eso, ¿no? Que parece que es del año 1997, casi del año 2000, cuando empezamos en el SEO, pero sigue siendo un factor de ranking. ¿Y yo qué hago? Pues bueno, si no es en el primer párrafo, al menos en los primeros párrafos intento poner la palabra clave en negrita para potenciarla y luego su definición. Como digo, aquí tenemos a Wikipedia, que nuevamente sigue el patrón que os mencionaba anteriormente. Por ejemplo, la desbrozadora es una herramienta máquina utilizada en jardinería para cortar las malas hierbas, bla 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 bla, ¿vale? Formato definición, por si acaso salen en rich snippets. Y luego también, para potenciar las keywords, podemos utilizar long tails en encabezados, es decir, palabras clave secundarias que no sean la principal, pero por la que también queramos posicionar. Yo lo que siempre recomiendo a los editores para hacer un contenido de 10 es espiar a la competencia que mejor posicione para esa palabra clave y anotar cuáles son esos encabezados, por si acaso también abarcan alguna palabra clave interesante. Por ejemplo, si queremos atacar la keyword de agua micelar y queremos posicionar primeros para agua micelar, yo voy a entrar en por ejemplo, los 4 o 5 primeros dominios y voy a anotar sus encabezados. Y voy a ver que un encabezado primero siempre es que es el agua micelar, sirve para desmaquillar, ¿cuándo se aplica? ¿Para qué se utiliza? Beneficios. Si yo ya sé todos los temas, todos los términos, todas las long tails, todos los aspectos que se tratan en cada contenido, y hablo de eso y más, por supuesto voy a tener el mejor contenido de Google para esa palabra clave y voy a tener más posibilidad de posicionar además para esas long tails, mientras que una web solamente tiene 3 encabezados, por ejemplo, yo voy a tener 7 encabezados de un montón de páginas web que me van a ayudar a, con un mismo contenido, posicionar en diferentes palabras clave. Mirad, aquí esto va a ser especialmente curioso cuando salga adelante una actualización de algoritmo que se llama Google Passages o Google Pasajes. El nombre este, si no os suena, es normal porque es una actualización que solamente se ha desplegado en Estados Unidos, pero estamos expectantes a que salga en España. De hecho, llevan ya meses con esto desplegado en Estados Unidos y a mí al menos me extraña que todavía no se haya aplicado en España porque, bueno, normalmente las actualizaciones de Estados Unidos suelen llegar a España en breve y llevan ya muchos meses, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, en algún momento va a llegar este update. ¿Y en qué va a consistir esta actualización? Como su nombre indica, Google Pasajes lo que va a realizar es una mejor interpretación de todas las zonas del contenido. De modo que si yo, por ejemplo, volvemos aquí al caso anterior, en mi encabezado tengo ¿sirve para desmaquillar el agua micelar? Bueno, además rima y todo, ¿no? Bueno, ¿cuándo se aplica el agua micelar? ¿No? Que es más sencillo de decir, ¿no? ¿Cuándo se aplica el agua micelar? Si yo tengo eso en un encabezado de mi contenido, gracias a la actualización de Google Pasajes, Google va a saber que, aunque mi contenido habla de muchas otras cosas, de un montón de más cosas, Google va a decir, vale, pero esta web, aquí en este encabezado en concreto, me está tratando este tema. Así que, como está en este tercer encabezado, lo voy a posicionar igualmente bien para esta palabra clave. Sin embargo, a día de hoy, ¿qué pasa? Pues que hay artículos que solamente se centran en una keyword concreta. Por ejemplo, imaginaros que yo, en lugar de hacer un mega artículo, un artículo muy completo del agua micelar con todo esto,
hago un artículo solamente y exclusivamente de cuándo se aplica el agua micelar, y mi título está enfocado a eso, la metadescripción está enfocado a eso, la URL está enfocado a eso, las imágenes están enfocado a eso, todo está enfocado a cuándo se aplica el agua micelar. Bueno, pues ahora mismo una URL así tiene a veces más papeletas de posicionar que un megapost, que un artículo muy completo que hable de todo, porque digamos que es más difícil para el usuario ubicarse y encontrar el resultado directo. Pero esto con Google Pasajes no va a pasar, porque con un contenido muy completo, aunque tengas 10.000 palabras, si en 100 palabras o en 200 palabras de todo ese contenido das una respuesta buena a esa keyword, vas a posicionar igualmente muy bien. Y vamos a pasar ahora al tema del EAT, al tema de la credibilidad, reputación, expertise, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Las siglas de expertise, authority y trust. Es experiencia, ¿vale? Es autoridad y es credibilidad. Esto no es un factor SEO en sí mismo, no es un algoritmo. De hecho, Google no cuantifica la autoridad, la credibilidad, la confianza, el expertise, ¿vale? La experiencia a nivel contable, ¿vale? A nivel algorítmico. Pero sí que afecta indirectamente a los resultados de búsqueda, y mucho. Además, según Google, en este caso este tweet es de Danny Sullivan, que es un empleado de Google que trabaja en los algoritmos de Google, y nos lo confirma. ¿Por qué es importante el EAT? Sobre todo velando por una estrategia a largo plazo, porque los quality raters de Google, que son personas que verifican y validan el correcto desempeño de Google, ellos hacen consultas aleatorias, entran en webs aleatoriamente para validar que todo va bien. Si ven que hay webs que no son creíbles, que no transmiten mucha confianza, que no son transparentes, que no demuestran autoridad y dominio del tema, van a puntuarte mal. Esos quality raters van a ponerte una baja puntuación y puede que bajes posiciones. Y Google, una de las cosas que está en las que está evolucionando es a no ir a factores concretos, sino a utilizar más su inteligencia artificial. Y una de las cosas por las que vela esa inteligencia artificial es justamente aquello que los quality raters están valorando, todo el tema del EAT. De modo que EAT no es un algoritmo en sí mismo, porque no se cuantifica, es decir, tú a una web no puedes decirle que tiene un 5 de EAT y a otra web que tiene un 10 de EAT, porque no existe algo como tal. Lo que sí existen son los quality raters, lo que sí existe es la inteligencia artificial y esfuerzos por parte de Google de mejorar la interpretación del contenido y de la credibilidad de una página web. Así que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Consejos y tips, de hecho, esto, como digo, todo lo que os voy comentando son de fuentes oficiales de Google. No me voy a inventar nada, por supuesto. Todo esto viene en base a la experiencia y en base a lo que dice Google. Yo, por ejemplo, antes de conocer todo esto del EAT, de que se pusiese tan de moda, tenía como recomendación no indexar las URLs de autores. Y de hecho tengo algún que otro blog que sigo sin indexarlas, pero mal hecho. ¿Por qué? Porque John Mueller comentó que deberíamos indexar las URLs de autores donde aparecen todos los artículos de un autor, porque así van a ser interpretados como entidades únicas e independientes. Es decir, aquí por ejemplo a Fernando García, un editor de La Vanguardia, si no estuviese indexado, a lo mejor para Google no tiene tanta importancia como ahora que tiene su propia URL con su biografía, con su foto, con sus artículos e indexándose. Ahí tenemos ya un claro indicio de que Google va a valorarlo mejor porque tiene una URL indexada y un resultado, al menos, como mínimo, un resultado con su nombre que ya lo trata como una entidad. Aquí tenéis la cita de John Mueller donde menciona esto, ¿vale? No me voy a detener porque es una cita que, bueno, podéis leerlo ahí en el enlace. Y aquí, por ejemplo, pues hay un caso muy interesante que me gusta mucho de Wirecutter, que es un nicho de afiliados de Amazon de The New York Times, que hace un trabajo excelente a nivel de nicho de afiliación de Amazon, por ejemplo, entre otros. Y fijaros que aquí, pues claro, ponen fotografía del autor, ponen enlaces a redes sociales, a su contacto, a cuáles son su expertise, ¿no? Cuál es su experiencia formativa, académica, profesional, cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos, en qué es un apasionado, para que así cuando le hagamos un contenido suyo, cuando lo leamos, sepamos que realmente podemos fiarnos de esa persona y de lo que nos está diciendo. Luego, un pequeño tip, esto es simplemente un pequeño paréntesis. Cuando creamos un autor, ¿vale? Cuando creamos su foto de perfil, no hagamos una foto de perfil de 1 mega, porque esa foto de perfil seguramente se replique en cada URL. Muchas veces las webs tienen un problema de velocidad de carga por tema de imágenes, así que la foto de perfil al menos no sea una imagen pesada, porque se va a ver seguramente muy pequeñita en la web y no queremos que la web sea, pues eso, muy pesada a nivel de carga.
Si utilizáis WordPress, un plugin que yo utilizo mucho es Simple Author Box. Con este plugin podemos personalizar y falsear, digamos, la descripción, la fotografía, redes sociales, el nombre, todo de los autores. Entonces, si tenéis, por ejemplo, es que a mí hay algo que no me gusta nada de WordPress y es el tema del gravatar. O sea, que mi email vaya asociado a mi foto de gravatar y ahora mi foto vaya saliendo ahí por todas partes en todas las webs que administro. Pues no, con Simple Author Box yo puedo ponerme la foto que quiera, el nombre que quiera, aunque haya creado el WordPress con un correo asociado a Gravatar, pero Gravatar ya no sirve, digamos que se oculta y se superpone todos los datos que tú pongas con Simple Author Box, de modo que puedas ocultar incluso tu identidad en webs que administres. Y los enlaces, por supuesto, también importan. Tema de link building, que parece que el EAT solamente importa el tema de contenido, de reconocimiento de autor, que sepamos de lo que hablamos, pero el link building es algo fundamental, importantísimo, para que también Google nos vea con buenos ojos. Esto está también confirmado por el propio Google. Técnicas de link building o de link baiting, ¿vale? Link building sería comprar enlaces, link baiting sería hacer contenido lo suficientemente espectacular como para que de forma natural otros sitios web nos enlacen. Luego pasamos a contenido multimedia. Aquí no me voy a detener mucho porque creo que más o menos todos estaremos más o menos familiarizados. Básicamente imágenes que no sean muy pesadas, que no pesen más de 1 o 2 megabytes para no perjudicar la velocidad de carga. Y una herramienta que a mí me gusta mucho, que es online, es gratuita, es Bulk Resize, ¿vale? Con Bulk Resize puedes hacerlo de forma muy sencilla. Y Magify es el plugin que yo utilizo en WordPress, que al menos yo tengo la versión de pago para de forma automática comprimir todas las imágenes de mi página web. Y Screaming Frog también te va a permitir detectar fotos pesadas. Tú cuando rastrees tu página web en Screaming Frog vas a poder ver aquellas imágenes pues, que no tienen atributo ALT, por ejemplo, pero también aquellas imágenes que pesan más de 1 megabyte y vas a poder detectarlas fácilmente. En cuanto al tamaño, imágenes grandes que no sean muy pesadas pero tampoco muy pequeñas, ¿vale? Porque si no tienen al menos 1200 píxeles de ancho, no vas a tener tantas posibilidades de aparecer en Discover, que como digo, es una buena oportunidad también para aumentar la visibilidad. Y lo típico, el tema de la ALT, el nombre, simplemente que tenemos que crear un nombre de archivo que sea descriptivo y un atributo ALT que también sea descriptivo. En esta foto, por ejemplo, pues perro-blanco.jpg, el guión alto, el guión bajo no lo recomienda tanto Google, ¿vale? El que quiera es el guión alto, este que os pongo yo aquí. Y luego en el ALT, ¿vale? El atributo, el texto alternativo sería perro blanco corriendo sobre el césped. Pues aquí tenemos un buen nombre de archivo y un buen texto alternativo, ¿vale? Para la fotografía, que describe bien la imagen y podemos posicionar pues para perro blanco, por ejemplo. Otras cosas, pues intenta poner tweets, vídeos y realiza montajes para determinar que tus fotografías son originales. Por ejemplo, yo también utilizo mucho Pexels o Pixabay, que son bancos de imágenes gratuitos para conseguir fotos sin derechos de autor y además se suben en muchísima calidad. O sea que tenéis ahí un par de recursos interesantes también para tener imágenes libres de copyright que os podéis meter en un gran problema si utilizáis fotos de Reuters, por ejemplo, o de otras fuentes donde necesitáis licencia, ¿vale? La multa puede ser muy grande, entonces os recomiendo también que no lo tengáis en cuenta. Es decir, que solamente veáis bancos de imágenes gratis o fotos originales. Ya para ir finalizando, el link spam update. ¿Qué es esto? Básicamente es una nueva forma de atribuir un etiquetado a los enlaces entrantes, sobre todo salientes, ¿vale? Es decir, cuando yo enlazo hacia otro sitio, tengo que poner un etiquetado correcto a los enlaces. Anteriormente, con el nofollow, yo ya estaba despreocupado porque el nofollow se utilizaba para enlaces de afiliado, para artículos patrocinados y de ese modo pues ya me curaba en salud. Todo lo que no era natural era nofollow. Ahora bien, han aparecido dos elementos nuevos, el User Generated Content, el UGC, y el Sponsor. El UGC se utiliza en links de comentarios o foros. Si alguien pone un comentario en mi blog o si yo pongo un enlace hacia mi página web en un foro, el etiquetado correcto sería con el User Generated Content, con el UGC. Y todo lo que serían enlaces de afiliados o patrocinados, tengo que ponerlo con el atributo Sponsor, no con el nofollow. El nofollow también sirve, es decir, no nos van a penalizar si en webs de afiliados ya teníamos el nofollow, pero de ahora en adelante sí que recomiendan, y yo os recomiendo por curaros en salud, que utilicéis el sponsor, porque nunca se sabe qué va a pasar en un futuro, entonces es cierto que da un poco de coraje estar tan a merced de lo que quiere Google, pero no nos queda otra. Y bueno, pues eso, tú igualmente cuando compres un enlace pide el dofollow porque el sponsor y el user generated content seguramente traspase menos autoridad o ninguna autoridad, tal y como pasaba con el nofollow. Entonces siempre que compres un enlace igualmente a pesar de esto tú intenta camuflarlo, hacerlo de forma natural y pedir tu dofollow.
Y para finalizar, enlaces internos, y con esto termino, que no me quiero pasar tampoco mucho de la hora. Recomendaciones importantes, más allá del tema de la autoridad, que el sitio tenga autoridad previa. Tenemos que buscar la máxima afinidad temática. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo haga un enlace interno, ¿vale? Cuando yo enlace hacia otro artículo de mi blog, por ejemplo, si yo hablo en un artículo de Huawei, puedo enlazar, como vemos aquí, a otro artículo que habla del Huawei P9 o del Huawei P50 Pro. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Si mi artículo trata sobre Huawei, ¿por qué no voy a poder enlazar o por qué no va a tener sentido enlazar a modelos distintos de Huawei que sean actuales y que sean de interés para los lectores? Ahora bien, no se queda solamente en afinidad temática, hay que tener también en cuenta estos aspectos. Lo primero, que sea un enlace útil. Si hay afinidad temática, lo más normal, lo lógico al menos, es que ya sea útil. O sea, si yo estoy en un post que habla de tigres y me pones enlaces a diferentes razas de tigres, pues a mí me va a interesar porque si soy un aficionado de ese animal, pues mira, me interesa conocer un poquito más sobre la especie. También que sean visibles, y esto es importante, tiene que estar en un color distinto al resto del contenido principal y subrayado, las dos cosas, ¿de acuerdo? Si no está subrayado o no está en otro color, ya estamos perdiendo posibilidad de que Google valore que nuestra experiencia de usuario dentro de la web es la máxima posible. Así que como vemos aquí, enlazado con subrayado y con otro color. Luego también pues afines por temática, como comentaba, y apuntando a las mejores URLs para que el negocio, desde las URLs con más autoridad, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una URL que sé que a nivel de AdSense, a nivel de Amazon de afiliados, si estoy primero me va a dar mucho dinero, pues obviamente tengo que enlazar con mayor frecuencia y desde URLs que también tengan autoridad hacia esa URL, porque sé que la quiero potenciar, sé que la quiero posicionar, así que hay que intentar ayudarla con reforzamiento, digamos, de ese enlazado interno, con la keyword principal. Yo siempre al menos enlazo con la keyword principal o al menos que en la frase esté la keyword. Aquí vemos un ejemplo incorrecto, algo que yo considero una mala práctica, como por ejemplo clic aquí, o leer más, o ver aquí, o ver más. Eso yo jamás lo utilizaría como enlace interno dentro de un contenido principal, porque ya que tenemos la oportunidad, vamos a ser semánticos, vamos a utilizar la keyword. No significa que siempre una y otra vez pongamos la keyword exacta y keyword exacta y keyword exacta, sino variar. Por ejemplo, si mi artículo va sobre cómo hacer una paella, en un artículo de arroz, por ejemplo, puedo enlazarla con ¿cómo hacer una paella? Pues mira, con ese texto tiene un enlace magnífico hacia ese artículo. O receta completa para hacer una paella, por ejemplo, ¿no? Pues mirad, tenemos aquí cómo hacer una paella, receta paella, hacer una paella, son keywords distintas, pero que la intención de búsqueda es la misma. Entonces, ya sea formato de keyword exacta, formato de frase, si tiene la palabra clave, sirve, ¿vale? Lo que no podemos hacer es utilizar keywords, términos genéricos. Y bueno, ya para finalizar hay que aprovechar todas las ubicaciones. Como digo, no solamente podemos enlazar en el menú principal a nivel interno ni en el contenido principal, sino que también podemos aprovechar otros elementos para potenciar aquellas URLs que a nivel de negocio nos interesen más. Por ejemplo, menú principal, por supuesto, lo que aparece normalmente y que suele estar debajo de la cabecera. En el footer, en el pie de página, por ejemplo aquí, en este caso Booking, ponen lugares de interés, Disney World, Playa de la Barrosa, Disneyland París, PortAventura. ¿Por qué? Porque son keywords que ellos quieren posicionar, por las que ellos quieren posicionar, son URLs que a nivel de negocio le interesan porque son de las más buscadas, donde tienen más alojamientos, donde pueden ofrecer una mejor experiencia de usuario y por tanto aprovechan el footer para enlazarlo ahí. Luego, menú de tendencias dinámico. ¿Esto qué es? Mirad, si vamos por ejemplo a Fórmula TV o Fórmula TV, también muchos otros periódicos lo utilizan, vamos a ver que además de el menú principal de noticias, portada, programación, audiencias, tienen ahí un enlace que pone tendencias. Y aquí hablan de las keywords, de las palabras clave más importantes a día de hoy, ¿vale? Que son actuales. Por ejemplo, pues Eurovisión 2022, Tu cara me suena 9, Secret Story. Es decir, ponen keywords que ya os abarcan, que son actuales y enlazan a artículos que están abarcando esa palabra clave para potenciar su posicionamiento. Entonces, no solamente tenemos que quedarnos con un menú principal, sino también con un menú de tendencias dinámico, que estemos atentos a las keywords que son tendencia en nuestro sector y potenciar esos artículos que son tendencia con este menú secundario, digamos. Y bueno, ya por hacer un pequeño resumen, aquí tenemos lo que tenemos que hacer básicamente. No me voy a tener más por no alargar más la clase, pero básicamente rich snippets, potenciar la keyword, EAT, multimedia, el link spam update y los enlaces internos, ahí a la derecha, pues todo lo que hemos ido comentando durante la clase.